¿Por dónde empezar? ¿Qué hacer? Bien, yo empecé así, cuando yo hice homeschooling 6 años en Estados Unidos con mis hijos mayores. Eh, ya sabes, en el 2009 nos vinimos para Argentina y ya la mayor tenía 12 años, hoy tiene 24. Yo lo que me planteé es, Dios me va a juzgar a mí por qué hice con mis hijos. Entonces dije, ciertamente la fe no la pueden perder. Entonces lo primero es buscar una buena liturgia. Buena liturgia, una misa donde los chicos aprendan, aunque sea por osmosis, si yo no sé mucho, pero aprendan. Luego, la lectura de la Biblia. El gran libro es la Biblia. Si no voy a leer otra cosa, que lea la Biblia, ¿no? Incluso el gran Mortimer Adler, que no es católico, no era católico, y fue el que hizo la colección que luego se plasma en la Británica de los grandes libros. En la Universidad de Chicago, él decía, si yo me quedase, una de las preguntas que él nos hacía, porque vino Thomas Aquinas a darnos, es si vos te quedases en una isla solo, ¿qué libros te llevarías? ¿No? Si te puedes llevar un solo libro. Bueno, obviamente elegís la Biblia, la mayoría eligió la Biblia. Entonces, la lectura de la Biblia. Lo otro es, yo creo que, padre, si uno dice, qué difícil es educar en casa. Bueno, no. Es difícil si uno, porque hace 300 años que nos machacan en el ADN que escolarizar significa dar todas estas ciencias muy importantes. No, no es así. Fíjate hoy, tenés a Andreas Kalkar, que tiene una solución fantástica para un problema y todo el mundo dice es demasiado simple. O sea, tenemos ese drama que lo complejo es más, y Dios no es complejo, Dios es simple. Bueno, entonces decís, si el chico no hiciese otra cosa que jugar a las cartas con los padres, ya aprende un poco de matemática en eso, y que lee toda la colección de los buenos libros, se pasa la vida leyendo, es inevitable que empiece a decir, espera, el bueno siempre es así, el malo siempre es así. Empiece a unir puntas. Es inevitable que el intelecto empiece a hacer las grandes preguntas. Y ese hombre va a estar mejor educado que, ¿te acordás de Charles Dickens, A Tale of Two Cities, donde tiene Gradgrind, el profesor que le dice había una chiquita que era hija de un domador de circos de caballo y ella había nacido y crecido y andado a caballo, los conocía poéticamente de andar, de interactuar con el caballo. Y después había otro alumno que nada que ver, que había estudiado el libro. Entonces le dice, número 21, dígame qué es un caballo. Y ella empieza a escribir poéticamente. Entonces, no, usted no sabe nada, es una bestia. Que yo. Número 23, enséñele. El 23 se levanta y dice caballo. Dícese de todo equino que tiene dos orejas. Y da todos los accidentes, pero nunca vio un caballo. Entonces, de alguna manera, esa es la diferencia entre el que va al colegio, que es como leer el libro de veterinaria, y el que doma caballos. O sea, de alguna manera es el que lee los grandes libros, los buenos libros, empieza a domar esos caballos, empieza a entender que las pasiones, empieza a poder juzgar al hombre mejor. Agregale matemática, que no es tan difícil conseguir si no sabes un buen profesor, y las ciencias naturales, que es salir afuera, hacer una huerta. Primero empezar a entender lo que uno tiene alrededor. Porque si no, yo me como después. Bueno, la gran lucha de Chinda es siempre decir, o sea, luchás contra un sistema que te quiere hacer. O sea, yo me como después teorías y tesis que son teorías. Y creo que son. No son. O sea, no están probadas, son hipótesis, ¿no? Así como me como el darwinismo porque me suena bien, bueno, hay mil otras explicaciones mejores. Y me olvido de que, en la física. Los de física cuántica dicen que la naturaleza es cooperativa y que es eficiente. Y en la biología es mecanicista, newtoniana, y lejos de ser eficiente es la prueba y error de Darwin. Prueba y error. Nada más ineficiente y sangriento que la prueba y error de Darwin. No cuaja con lo que hay en el resto de la... ¿Y por qué estos dos son científicos y corren en líneas paralelas y nunca se hablan entre sí? ¿Cómo es que nadie dice, bueno, justamente porque no están educados en los buenos y grandes libros, en los principios? Entonces yo diría, hacer homeschooling hoy en día, sí, es verdad, en Argentina hay muchas familias. Gracias a Dios, con el Tratado de La Haya, tenemos la capacidad de, a nivel constitucional, la Constitución, el artículo 14 y demás, que habla también de que todos pueden educar y ser educados. Hay una libertad de educación.
La ley nacional pide escolaridad, pero yo creo que no es constitucional en ciertos puntos, pero no voy a luchar esa pelea. Lo que sí es, hay un agujero, como decís vos, legal, en donde si yo tengo un título norteamericano, porque yo soy un empresario, sí, mi empresa me manda a Estados Unidos, educo a mis hijos 5 años y vuelvo, no tienen que hacer el colegio acá. ¿Qué hacen? Apostillan en Estados Unidos el título de allá. Te la hago mucho más sencilla. Nuestra universidad en Argentina, como es la pública, es gratuita, está llena de estudiantes extranjeros, Ahí está, brasileros, colombianos, todos hermanos iberoamericanos que vienen a estudiar acá porque es gratis. Entonces, ¿qué hacen? Van a la Cancillería, le ponen el sello de la Haya en su escuela brasilera o colombiana o lo que fuera, y pasan a la universidad pública. O sea, si yo... Correcto. Es como si me hubiese educado en un extranjero, claro. Correcto. ¿Y por qué estoy capacitado para ir a la universidad? ¿Porque tengo un papelito? No, eso es el nominalismo clásico. Es o sé o no sé. De hecho, en las mejores universidades uno tiene que pasar un examen de ingreso. De alguna manera tiene que convencerlos de que uno está preparado para eso. Entonces, en Estados Unidos, fíjate lo que es, el homeschooling, ya hay millones de familias que lo hacen, que el Ivy League, las mejores universidades de Estados Unidos, guardan hasta un 27% de sus lugares para homeschoolers. Vos pensás que de un mundo de millones, si vos tenés 300 millones de habitantes, poné que haya 2 o 4 millones de familias que hacen homeschooling, o sea, es un porcentaje pequeño que reciban el 27% de los lugares de Harvard, de Yale, de MIT, de estos lugares, es porque reconocen que acá hay gente que piensa por sí misma, que es lo primero que te da es independencia. Yo creo que lo primero que hace el homeschooling es vuelve a poner en orden que los padres son los principales educadores y que el colegio es una institución intermedia para ayudarlos, no para reemplazarlos. Es para ayudarlos. Y el principio de subsidiariedad se cumple. Entonces, no es el Estado el que tiene que regular todo desde arriba. Eso sería el Estado liberal, que tenés Estado, nada, individuo. Bueno, no. Y no es difícil de hacer, hay mucha información. Si uno busca en internet diferentes métodos de homeschooling, Catholic homeschooling, qué sé yo, yo diría que busquen en sitios en inglés norteamericanos primero porque son los que tienen 50 años de experiencia. Existen instituciones en Estados Unidos que hacen exclusivamente colegios, que hacen exclusivamente a distancia. Entonces, si yo obtengo un título de un colegio a distancia, como es legal en Estados Unidos, es legal acá a partir de la apostilla. Tiene que ser reconocido. Es verdad que nuestro Estado no siempre nos acomoda, pero si uno la pelea, a lo sumo uno pierde un año de facultad, que tampoco está tan mal, siendo que los chicos cambian de carrera hoy en día. O sea, un chico que va a un colegio normal empieza abogacía y termina en comunicación social y después decide hacer periodismo y pierde 1, 2, 3 años. Es típico eso, es típico. Entonces a mí no me preocupa, prefiero invertir de los 18 a los 19, que pierdo un año, pero habiendo sido educado y preservado su fe, su alma, su integridad, 18 años, y ya he formado un hombre, que tengo un año de adaptación no me molesta, porque en el fondo igual los chicos hoy... ¿Qué chico termina una carrera en 5 años? No, la mayoría termina en 7 años, 6 años. Es un porcentaje, un 2, 3% empiezan y terminan cuando tienen... O sea, la mayoría se lleva materias, son correlativas, tienen que volver a cursar una materia, pierden un año, tienen 24 años y siguen... O sea, no es de 18 a 23. ¿Y cómo solucionas el tema de la sociabilidad de los chicos que se educan con artes liberales? Buena pregunta. Sí, la sociabilidad es el gran canal, como dicen, es el gran tema es, sí, bueno, pues si vos haces homeschooling, tu hijo va a hacer un aparato porque no pierde la sociabilidad. Pensemos qué es la sociabilidad hoy en día en un colegio típico nuestro. Es una sociabilidad que puede ser muy buena, no te digo que no, pero que incluye la cultura del fútbol, la cultura del bullying, la cultura de la sexualidad prematura, la cultura de las fiestas y la borrachera. ¿Es esa sociabilidad que yo quiero? Puede ser, pero hay maneras más inteligentes de sociabilizar. Por ejemplo, todo alumno puede participar, o sea, todo hijo puede participar de actividades en clubes que, por ejemplo, de ajedrez, bueno, empiezo por los más populares, de fútbol, de rugby. El rugby para mí en Argentina es el gran salvador de muchas de las virtudes de los chicos, de los hombres, de los varones, porque todavía tiene un espíritu amateur, sano y demás. A pesar de que existe el hombre caído, hay clubes muy buenos de rugby que hacen que el hombre se eduque como hombre.
El fútbol, por desgracia, en nuestro país ha caído en... no es lo mejor, pero incluso ahí fútbol, rugby, las mujeres hockey y otras cosas. Pero también pueden ser, el chico tiene que participe de una orquesta. Por ejemplo, ¿qué colegio me da orquesta y me da...? Hay pocos, ¿no? Entonces, una orquesta, todo ser humano tendría que ser capaz de hacer música, no escuchar música. Hoy en día hemos reemplazado, entonces la música no existe, hacer música, o sea, tocar un instrumento o cantar en coro. En un coro, cualquier coro, no me importa. Incluso me conformo si es una banda, pero por lo menos estás haciendo música, es una banda. Pero eventualmente yo creo que hay que formarse siempre con los mejores, los autores más eximios. Los buenos y grandes libros son buenos y grandes porque sus autores fueron los mejores y más ordenados pensadores de eso que comunicaron en ese libro. Entonces, lo mismo el músico, lo mismo si yo quiero ir a una escuela de arte, aprender a dibujar, no voy a ir a Picasso, el Picasso postmoderno, porque voy a aprender a hacer manchas ahí. Eso no me enseña arte. Tengo que ir al Picasso anterior o tengo que ir al Rembrandt y tengo que aprender cómo aprendían ellos. Una vez que yo sé hacer bien todo eso, puedo experimentar con otras cosas. Bueno, lo mismo con la música. Entonces tengo ajedrez, todas las actividades, música, lenguas, lo que fuera. La realidad, padre, yo fui al Newman, ¿no? Éramos 72 alumnos, somos todos muy amigos, bueno, muy amigos, somos amigos. De esos yo conservo uno o dos que son íntimos, o un amigo que es íntimo, y después tengo otro tanto de la facultad en Thomas Aquinas, y otro tanto de acá y otro tanto de allá. Y mi realidad es que mi mundo hoy en día social, de los asados del domingo, es un mundo ecléctico que incluye más familia y primos y algunos amigos y muy pocos amigotes. O sea, una vez al año en mi cumpleaños invito a 100 personas, pero fuera de eso no. Entonces, está sobredimensionada la sociabilidad. Ahora, si vos sos puritano, protestante, norteamericano, del estilo de los papaces del novio en mi matrimonio griego, sí, andate a un lugar, o sea, preocupate por sociabilizar. Pero si vos sos griego o latino, como en Argentina, nosotros somos naturales de la sociabilidad. Entonces, en cierto sentido, en Latinoamérica esto no es un problema. Lo que sí me encantaría es que si hubiese un núcleo tan grande de gente que si la educación empieza a cambiar hacia lo que está pidiendo a gritos hace años, desde que Marshall McLuhan lo predijo en los años 50, la electrónica va a cambiar la educación. Vos fíjate que nosotros hoy, ya los chicos no leen, pero el audiovisual sí. Entonces, hoy se educa más por este medio, como estamos haciendo ahora nosotros, que por un libro que diga lo mismo que estamos diciendo nosotros. Entonces, si la educación empieza a cambiar, a seguir esto, a ser consecuente con el hombre, que somos más medievales. Ahora aprendemos más por los vitrales de vuelta, o por el vitró, que por el libro. El libro de Gutenberg se lo apropió el protestantismo y es una cosa fixista, no solo sobre la fe, sino sobre la filosofía sobre todo. Y entonces, como decía Sócrates, cuando la cosa sea escrita y no oral, la gente se va a fijar más en quién lo dijo que qué es lo que dijo, ¿no? Y ahora somos muy de autoridad nosotros, muy de referir nuestras autoridades. Y si vos te pones a pensar, si la educación va hacia este lado, eventualmente el mercado, por así decirlo en términos capitalistas, va a poner actividades sociables o clubes, van a estar abiertos en horarios donde hoy son horarios escolares, ¿no? Entonces a partir de las 12 vas a tener... Y la verdad que toda familia que hace homeschooling, mi gran, digamos, yo les diría, si sos católico, hace un pequeño monasterio en tu casa, o sea, pensá, me despierto a una hora, rezo el laudes, tomo el desayuno, hago horas de estudio, rezo el ángelus, hago horas de estudio, o de deporte, o de trabajo, o de huerta, rezo vísperas, hago actividades libres, me divierto, recreativas, deporte, lo que fueras, rosario y a la cama, y vuelta a empezar. Y eso es, fíjate lo que es esa... La verdad que una objeción primera que te puedo plantear es que usted está totalmente loco. Es un utópico idealista platónico, porque yo tengo que trabajar como perro 12 horas por día y no, la verdad es que no puedo estar con mis hijos. Y el mundo moderno que nos ha educado como para que la mamá y el papá trabajen,
como pobres animales de carga. Y claro, lindísimo Platón, lindísimo Hesíodo, lindísimo los grandes libros, pero la cuestión es que yo tengo que llevar el pan a mi casa y no llego a fin de mes, más ahora que me reventó lo de la cuarentena. Eh, hay una cierta... Yo justamente este año, cuando fui a Estados Unidos, visité un una agrupación de familias que tienen el sistema este llamado co-op, ¿no? Sí, sí. Que esa es una especie de ayuda, o sea, gente Sí, que hace nosotros lo homeschooling. hacíamos, sí, es verdad. Entonces se juntan 2 veces por semana no, más o menos, y ciertas materias, por ejemplo, o sea, matemática, historia, o algunas materias, o religión, ¿no? O música, pero el resto lo hacen en la casa. Entonces, de ese modo, van como equiparando las fuerzas, porque la verdad es que, a ver, siendo sinceros, esta educación no es para todo el mundo. Si yo tengo un hogar humilde, ¿no? Alguien está mirando, la verdad que es para mí, me está costando muchísimo. Bueno, obviamente, cada uno hace lo que puede, como con las circunstancias que tampoco hace falta ser rico. Eso es otra. Lo cierto es que la gente que muchas veces ha mandado a sus chicos o los ha sacado del sistema para mandarlos a homeschooling, muchas veces los ha sacado no por una cuestión educativa, sino incluso hasta económica. Totalmente de acuerdo y haces bien en objetar eso. Sin embargo, mi experiencia de seguir a más de 200 y pico de familias en Argentina que hacen homeschooling es que cada vez hay más heroísmo. El heroísmo es una respuesta a este ataque feroz del Estado con respecto principalmente a la ESI y a la educación sexual y la teoría de género. Pero tenés razón. El que puede, lo puede hacer como homeschooling. Yo, típicamente, lo que nosotros hacíamos en Estados Unidos, yo trabajaba de abogado, o sea, de sol a sol, pero antes de irme de casa, yo hacía, por ejemplo, tenía mejor relación con mi hija mayor, entonces yo le hacía la teoría nueva de matemática a ella, estamos hablando de matemática de 5º grado, así que era abogado, ¿no? Hasta ahí llegué. Y ella hacía la ejercitación cuando yo me iba, pero yo le dejaba eso, tomábamos el desayuno, mi mujer hacía otras cosas, se dedicaba a los más chiquititos y después hacía otras cosas. Después, cuando tuve el tiempo, porque Dios me dio estuve sin trabajo un tiempo, pero tenía la capacidad de vivir con lo que tenía ahorrado. Ahí me dediqué a educar también a los chicos. Pero en realidad no toma 8 horas. El colegio toma 8 horas por eso que te decía de que hay 40 alumnos y los chicos se distraen. De hecho, nosotros hemos descubierto en esta época de coronavirus que los que el peor performance tienen en la clase, mejor les va con Zoom por el solo hecho de que no tienen al de al lado que lo distrae. Y ellos están buscando al de al lado que los distraiga, porque son medios vaguitos, pero acá no les queda otra. Entonces a los 20 minutos empiezan a producir y a los 45 ya produjeron un montón. Entonces es más eficiente, 3 a 5 horas por día. 5 horas es un chico de 6º año de secundaria. 3 horas por día, yo diría hasta el 8º año o 9º año de estudios, 3 horas y media, y el resto es lectura. O sea, yo lectura no lo tomo como lectura por placer, lectura de cosas, no lo tomo, o sea, lectura historia incluso, pero no lo tomo como algo, o sea, yo tomo la escolaridad como cuando yo necesito a alguien que me explique ciertas cosas, ¿no? 3 horas por día de explicaciones es más que suficiente. Hoy existen también programas de computadora o sea, ya la gente ya ha armado cosas que el chico puede ir siguiendo las lecciones y que hacen un ranking. Pero, ¿qué hago yo? Tengo la situación que vos decís, perfecto. Me junto con otras familias similares y no solo si hago homeschooling, yo digo a todos los homeschoolers, les digo, busquen quién está dentro del radio de 100 kilómetros de su zona y una vez por semana todos hacen el esfuerzo de ir a un lugar en común, sea una parroquia, un club, un lugar, un campo, y ahí pasen un día juntos, una vez por semana, y ahí la mamá que sabe de horticultura que enseñe a los otros a hacer huertas. La mamá que sabe de arte que les enseñe arte. La mamá que sabe... Y así se complementan lo que hacen en casa. Eso lo hacíamos nosotros en Houston con muchísimo éxito. Los mayores aprendían biología, química, esas cosas. Yo aprendí de arte, por ejemplo, porque me anoté también. Yo me sentaba en la clase con algunos chicos porque, como te digo, estaba sin trabajo en ese momento. Pero está buenísimo. Pero si no... Júntense los padres y digan, si la salvación del alma de sus hijos es una preocupación que tienen, júntense, funden ustedes su propio colegio en donde si hay 8 o 10 familias es más que suficiente y digan, bueno, a ver,
¿Qué mamases pueden enseñar esto? ¿Qué papases pueden enseñar esto? Repártanse el tiempo y dedíquense. La otra es, muchos de los padres, la realidad es que tienen su propio negocio, en cuyo caso pueden manejar los tiempos. Entonces, con que el padre dé una vez por semana historia, otro padre da una vez por semana esto, una vez por semana, el resto es autodidacta a los chicos y le dan método de estudio, el resto es, entonces, nosotros, vos has conocido colegios fundados por padres que empiezan como una especie de cooperativa y terminan siendo un colegio hecho y derecho en el sentido de que desde afuera parece un colegio normal y presencial, incluso le pueden poner uniformes, o no, centrado en los sacramentos, en la misa, en la vida espiritual, formando para esa misa, para esa vida espiritual, pero al fin y al cabo son un colegio pequeño de no más de 200 alumnos en total, en el gran ideal, yo diría incluso menos, podrían ser 100, 120, 150 y después fundar otro. Y son pequeños grupos de cristiandad que, usando a instituciones norteamericanas, pueden obtener a través de la apostilla la titularidad, o sea, los títulos para ir a la universidad o arreglárselas en rendir libre. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires permite rendir libre a cualquiera, no importa de dónde venga. Con lo cual yo en noviembre puedo anotar a mi hijo y rinden libre en séptimo grado, perdón, la primera, cualquier año, ¿no? Pero séptimo grado rinden libre y ya tienen toda la primaria aprobada. Entonces no tengo que comerme la ESI y todo el resto de la teoría de género de primero a séptimo grado. Tengo un chico sano que rinde 4 materias en 1 hora y media. Los profesores los aman porque escriben con caligrafía que se puede entender, escriben sujeto y predicado, o sea, los tipos dicen, evidentemente el 50% es eso, es de la prueba, del examen, es que sea legible, que esté escrito en castellano legible, con acentos y ortografía sana. Bueno, los chicos rinden eso y listo, tienen el título de primaria. Y después que hagan, si está la educación, existe la modalidad libre en la Ciudad de Buenos Aires, aunque sea por excepción, quiere decir que la ley la contempla. Somos una república, entonces yo puedo venir de Salta, de Tucumán, de cualquiera, rendir en Buenos Aires una vez al año. Tengo en el 25, la última semana de noviembre se rinde, se anotan la primera de noviembre, se rinde, y bueno, y después buscarle la vuelta. Pero yo diría, es nuestra obligación en esta época de tanta confusión empezar a pensar, volver a las fuentes. Entonces, en resumen, me junto con otras familias iguales, fundo algo o me comprometo a educar a mis hijos dentro de la fe. Si realmente el Estado es tan eficiente, que no lo es en Argentina, porque lo es en otros países como España, que no me dejan hacer esto y tengo que hacer, entonces busco hacer escolaridad simple y dedicarle 2 o 3 horas a una escolaridad en serio, complemento. Y esto le digo a todos los padres jóvenes y a los chicos que van a la universidad. No importa que ustedes hayan tenido ya esta otra educación como la tuve yo en el Newman o lo que fuera. Es su obligación como católicos continuar estudiando. Entonces, júntense con gente como el padre Javier, como hay otros en Bellavista y otros en otros lugares. Siempre hay no digo un gurú, pero hay una persona que es... que sabe, y que júntense entre ustedes y tengan una especie de mini academia o liceo en donde ustedes se juntan una vez por semana a formarse. En Brasil hicieron esto, vos conociste el movimiento de Brasil, durante 10 años, todos los sábados se juntaron a formarse en las ideas de Hugo de San Víctor y medievales de educación. Y entonces cuando llegó Bolsonaro, el cambio los encontró muy preparados, habiendo escuchado a Olavo de Carvalho, a Donato, a todos estos filósofos, porque Brasil no tiene la ventaja que tiene Argentina de haber tenido unas universidades católicas en serio durante un par de siglos. Brasil ha sido tecnológico, un gobierno imperial, masónico, que es lo que ellos eligieron. Y bueno, entonces el mundo de las ideas nunca fue tan profundo como lo fue acá. Acá nosotros tuvimos a de Koning, que venía de Argentina, tuvimos a Gilson, a Maritain, a todos los grandes pensadores Derisi, Membiel Derisi, Marechal, produjimos y tenemos, bueno, nos sobra gente. Pero que no sea como en el Magnificat, que a los ricos los enviaré vacíos y no sea que Dios nos retire esto y se lo dé a otros. Entonces, yo lo que propongo es que estos pequeños bolsillos de cristiandad ya no podemos depender ni de la iglesia visible, ni un montón de otras cosas, porque hay mucha confusión. Y no, sin meternos en esa discusión, digo, yo tengo que a mí me van a juzgar por lo que hice con mis hijos, no si fui CEO de una compañía. Entonces, 2 consejos. 1, repensar mi trabajo.
Dos, hay muchos que se están empezando a mudar hacia el interior o cambiar la vida de ciudad por una vida de campo, aprender a cultivar intensamente unas pocas hectáreas. Hay mucho de ese movimiento que también está empezando, ¿no? Como un poco de distributismo chestertoniano. Está buenísimo. Yo no sé si yo estoy para eso, pero formar una comunidad, por ejemplo, decir, che, 20 familias que se muden cerca unas de otras para tener este intercambio. La verdad, el Estado argentino es tan ineficiente que si yo me mudo 2 municipalidades para allá, ya desaparecí del mapa, ¿viste? Contrario a esas películas de Hollywood que te tienen siempre en el satélite, acá se afanaron el satélite, o sea, acá no hay satélite. Entonces, eso. Entonces, de alguna manera usar las ventajas, ser astutos como la serpiente para poder servir al Señor. O sea, buscar el reino de Dios y el resto se dará por añadidura. Y a mí yo creo que nos sobra creatividad en este país. De hecho, padre, yo veo... realmente veo, uno dice, ¿cuál es la vocación de Argentina? Yo creo que Argentina todavía no ha sido nación nunca porque estudio la historia y no veo ningún punto donde todos nos unimos. O sea, si considero a la Argentina completa, ¿no? Siempre había unitarios, federales, esto, lo otro, ¿no? Siempre somos peronistas, radicales, Boca, River, siempre, y como somos medios italianos, medios españoles, todo tiene que ser una guerra civil, no puede ser, no podemos resolverlo en diálogo, ¿eh? Es Romeo y Julieta. Entonces, pues yo veo que Argentina tiene esa creatividad que hoy es adolescente, pero cuando sea probada en el crisol y salga del otro lado, esa libertad interior que tenemos, que impide que China venga y nos conquiste hoy por el solo hecho de que le afanaríamos los tanques, las ruedas, las cosas, ese mismo individualismo que decía Borges, el mediocre, maldito mediocre individualismo argentino, nos puede llegar a salvar. Esto lo decía Castaño, Sergio Castaño hace poco en una conferencia y estoy totalmente de acuerdo. Nos puede llegar a salvar de este nuevo orden mundial que se quiere imponer y yo creo que vamos a ser faros del mundo del otro lado de ese crisol. ¿Cómo es ese crisol? No lo sé. Pero tenemos la creatividad y deberíamos nosotros tomar esa posta que tienen fantástica los norteamericanos de haber dicho acá no se joroba. Esta es mi casa. ¿Viste? Cuando salieron con las armas, lo mismo dijeron con las familias y empezaron homeschooling. Y le hicieron un corte de manga al Estado y el Estado los respetó por eso. Y hoy están donde están porque defendieron eso.